Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Qué bueno tenerlos con nosotros. Otra vez me acompaña Karen y en estos días, en estos episodios últimos, hemos estado conversando sobre la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Y Karen, que siempre tiene buenas preguntas, que de vez en cuando tiene que ver con Efesios y de vez en cuando no. No, sí, exacto. Pero está bien, pero esta es la taza de café para ustedes, así que la idea es imaginar que estamos conversando en la sala de alguien y haciendo preguntas que siempre hemos tenido en la mente. Sí. Y yo no tengo todas las respuestas, ni la mitad, pero entre nosotros dos y con la participación de los videntes, pues yo creo que estamos muy bien, Karen. Exacto. Así que, bueno, antes de comenzar, si todavía no has podido suscribirte a este podcast Crecer a Fondo, por favor que lo hagas, porque así le vamos a informar cada vez que salga otro episodio nuevo, normalmente cada 8 días. Pero quién sabe, de vez en cuando las cosas suceden. Pero de nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Karen, ¿qué estás pensando? Bueno, en varias cosas, porque pues, es una de esas mañanas en la que te levantas y tienes que hacer mil cosas y entonces creo que mi mente también tiene muchas cosas ahí. Sucede. Sí, en el último podcast que usted mencionó, usted siguió hablando un poco de la paz. Y esta vez yo quería hacerle una pregunta respecto a la paz, en el sentido de que a veces hay factores internos, y eso fue lo que hablamos la vez pasada, que un poco nosotros teníamos que ser conscientes de cómo mantener nuestra paz. Pero también hay factores externos. Y es como cuando te enseñan a manejar y te dicen, tú puedes llegar a tener un accidente por varios factores. El clima, cómo está el auto, cómo está la condición de las carreteras, o si otra persona pues viene y te choca, ¿no? Entonces, yo esta vez le quiero preguntar, ¿cómo uno mantiene su paz cuando los factores son externos? Y yo recuerdo que una vez yo tuve un accidente en el cual yo estaba manejando en mi carril tranquila, siguiendo las luces, y del lado contrario vino una persona así, porque es de esas, cuando la luz verde dice, espera a que el otro esté despejado para que tú dobles. Entonces la persona vino y chocamos en T, ¿no? Como le dicen acá, en T. Y cuando yo salí del auto, la mujer estaba sentada y me dijo, no te vi, ¿no? Y a veces siento que respecto a las relaciones interhumanas, eso es lo que sucede a veces. Y esto va relacionado ya a algo que usted dijo, que era aprender a amar bien. Entonces, queremos amar, pero no queremos que tomen ventaja de nosotros tampoco. Hay un dicho que decimos en español, hay que ser manso, pero no menso, ¿no? Entonces, ¿cómo amamos sin ser pisoteados? Bueno, buena pregunta, por supuesto. Pero cuando estamos hablando de la paz, yo creo que es importante entender el contexto de esta palabra, porque hay una paz interna, espiritual, emocional, que puede radicar dentro de la persona. También hay una paz que puede existir entre personas en las relaciones humanas que tenemos, sea un grupo pequeño, 2 personas, lo que sea, una familia. Y cuando hablamos de la paz hay un contexto nacional, internacional también.
Y cuando hablamos de la paz y sobre todo en el contexto bíblico, cuando la Biblia habla de naciones, habla de la paz en un sentido futuro. O sea, Oh, qué bueno tener la paz en cualquier momento. Pero en uno de sus últimos discursos a sus discípulos, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, nos prometió que habría guerras y rumores de guerras. ujú, Así que Él no vino para eliminar la guerra, Él vino para cambiarnos a nosotros y cuando venga la segunda vez, entonces va a establecer su reino y supuestamente vamos a tener una paz internacional, cósmica, qué sé yo, porque es ujú, algo que no lo entendemos todavía. ujú, En cuanto a la paz interna, esto es algo que creo yo está disponible para cada uno de nosotros ujú, en cualquier momento, ujú, porque no depende del exterior, depende de la relación que tenemos con el Creador, con Dios mismo y con nosotros mismos, ujú, honestamente, porque muchas veces cuando nos falta la paz interna, ujú, no tiene nada que ver con lo que está pasando en el exterior, sino con el hecho de que no andamos bien con el Señor. ujú. Entonces, esta paz interna puede existir en cualquier momento, aunque me imagino que cuando muchas personas, y pensando en la ilustración que me diste, cuando pensemos en la paz, a lo mejor estamos pensando en esta paz en relaciones. Ujú, Tenemos un choque, quizás no de un carro, sino choque de relaciones. ujú, Y en esos momentos podemos hacer todo lo posible para arreglar esa situación. Ahí mismo en Efesios, Pablo habla del enojo y nos da la instrucción de que el enojo mismo no es el pecado, es ujú, una emoción que despierta en nosotros conciencia, tengo que hacer algo, hay un problema, ¿qué puedo hacer? mm, Entonces Pablo dijo que no se ponga el sol sobre ujú, su enojo. Es decir, tenemos que arreglar estas situaciones lo antes posible. ujú, Pero a veces no es posible, ujú, porque la otra persona también tiene que colaborar. En ujú, estas ocasiones, esta paz interna se puede lograr sabiendo que he hecho todo lo posible para perdonar a esta persona, para extenderle a esta persona esta oferta de paz. ujú, Y si la persona no quiere aceptar, en esos momentos tengo que simplemente retirarme ujú, y mantener esta paz interna con la puerta siempre abierta para que mm, esta persona acepte mi oferta. ujú. Así que hay personas tóxicas por X razón, no sabemos. Puede ser que la persona tenga problemas en su pasado, problemas mentales, emocionales, pues es imposible Ujú, saberlo. Entonces, estas personas son tóxicas y no hemos de andar muy de cerca con las personas tóxicas. ujú. Pastor, y por ejemplo, lo que yo le decía de que a veces hay ese, queremos amar, ¿no? Ujú, Pero a veces la gente cree que porque uno es seguidor del Señor o creyente, sabes que a ti te han enseñado que tú debes dar la otra mejilla, ujú. ¿no? Y, y, y no es así tampoco, o sea, no todo el rato vamos a... mm, ¿Me dejo entender? No sea, Sí, claro. como que a veces ya se hace como abuso de eso, Y ¿no? es este dicho de la otra mejilla que ¿Cuál nos es, regaló cuál el es Señor el Jesús. contexto de eso? A Bueno, ver. el contexto, Karen, tiene que ver no tanto con lo físico, sino con el orgullo. Porque Oh, en los días bíblicos, en los días de Jesús, darle una bofetada en la mejilla fue como un desafío, un insulto. Entonces, como insultándote a enojar. o sea, fue como incitarte a la pelea. Exactamente, Como cuando actualmente te exactamente, dicen, te espero al final, exactamente. en el colegio decían los chicos, a la No, salida nos vemos y luego se armaba un círculo correcto. y sabías que iba a haber como una Pero esto pelea. no es el contexto, no estamos hablando de un conflicto físico, no estamos hablando de un tipo que quiere asaltarnos. La otra mejilla también, no es eso. Es simplemente decir que cuando las personas nos insultan, cuando las personas nos quieren enojar, entonces no voy a permitir que mi orgullo me lleve a la violencia o a las malas palabras o amargura, las muchas cosas que pueden resultar de estas situaciones.
O sea, no es textual. Exactamente. Y después de tantos años nos venimos en... No, es que esto siempre se usa como eh, una crítica de la Biblia, que cómo es posible que Dios diga que si alguien me está atacando, que quiere raptar a mi hija, lo que... Claro. No, eso no es el contexto. El contexto tiene que ver con el orgullo, la arrogancia que nos lleva a defendernos. Ya la entendí. Pero en la misma Biblia tenemos instrucción en cuanto a cómo defender la familia y toda la cosa. So, es más respecto a tener la motivación incorrecta por la cual uno está tratando de hacer eso. En parte, ¿cómo que no? Y yo creo que tenemos el ejemplo de Dios mismo. Romanos dice que Dios nos amó cuando éramos sus enemigos y cuando decíamos cosas horribles en cuanto a Dios. Dios no entró de inmediato para defender su orgullo, sino seguía amándonos. Ahora, ¿Dios nos va a juzgar en cuanto al pecado? Claro que sí. ¿Y vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado? Claro que sí. ¿Habrá un día de juicio? Claro que sí. Así que tenemos que entender este equilibrio que existe entre lo que es amar a una persona, pero a la misma vez aprovecharse de nuestros derechos, de nuestra posición en Cristo Jesús y confiar en Dios, porque la venganza no es de nosotros, es de Dios. Pastor, a mí, gracias por lo que nos ha ilustrado y nos ha iluminado. Me encantó cuando usted dijo que la renovación es volver a la base, porque es interesante cómo muchas cosas son cíclicas. Por ejemplo, la misma moda es cíclica, Claro. ¿no? Una época cuando yo era adolescente se volvieron a poner de moda las capuchas, Ajá. ¿no? Las capuchitas, los hoods que le dicen, Sí. creo acá, ¿no? Ajá. Pero estaban explicando de que en realidad esa era una moda medieval, Correcto. que eso de ponerse la capucha era una moda medieval que cada cierto tiempo regresaba. Me parecía interesantísimo. Después, acá en los últimos 10 años especialmente, he visto que se puso de moda todo lo vintage, ¿no? Que la decoración de las casas, por ejemplo, yo he comprado algunos muebles que eran viejos, pero que hay unas señoras que lo pintan, lo lijan, lo pintan, Sí. lo renuevan y quedan hermosos. Y Sí. a mí me encantan porque siento que tienen como una personalidad, ¿no? Entonces, en la crianza de los hijos, por ejemplo, ¿cómo ve usted algo, qué consejo nos daría de algo que tal vez nuestros padres hacían y que nosotros podemos seguir haciendo? Porque yo siento que a veces, por ejemplo, nuestros padres fueron muy rectos, ¿verdad? Y también ellos fueron muy buenos en hacer pocas cosas, pero las hicieron bien. Y a veces en mi generación queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y también con los hijos a veces queremos, por ejemplo, queremos ser conscientes de sus emociones y de sus sentimientos, pero no queremos tampoco que luego al crecer, porque creo que eso está pasando ahora con la generación más joven, que están creciendo sin poder recibir críticas, ¿no? Y por eso a esta generación le están diciendo la generación de cristal. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Yo tengo una hija pequeña, ¿no? O sea, es como que yo siento que por ejemplo, nosotros fuimos criados con bastante rectitud y todo eso. Entonces, o sea, es como que mi generación, o tal vez personas 10 años mayor que yo, dijeron, bueno, ahora yo le voy a prestar mucha atención a los sentimientos de mis hijos y ta. Y luego nos hemos ido tal vez al otro extremo, ¿no? Entonces, la generación que está saliendo a flote es
es menos reacia a justamente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que estoy criando una hija pequeña, ¿Cuántos años tiene tu hija? 7 años. 7. Es pequeñita, ¿no? Ujú. Todavía, o sea, estoy tratando de formarla, ella Sí. todavía es dulce y Sí. todo ese tipo de cosas, ¿no? Todavía quiere jugar nada más y cosas así, y conversamos y todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo hacemos para no irnos de un extremo al otro? Bueno, cuando hablas de cómo es que la humanidad está pasando por ciclos, yo pienso de inmediato en el libro de Eclesiastés, porque Salomón hablaba de esto en aquel libro, como que hay un tiempo para todo y lo que ha sido es lo que será. O sea, esto se repite vez tras vez tras vez en Eclesiastés. Y por eso creo que no vamos a cambiar como dijera, este patrón de ciclos en la humanidad. Pero lo que podemos hacer individualmente o como familias es fijarnos en la importancia de tener mentores, de aprender de otras generaciones. Y yo creo que lo que pasa muchas veces en mi generación, que yo te llevo como 2 o 3 generaciones, pero lo que pasa, yo ya tengo la edad de una persona muy avanzada en edad, pero no quiero ser viejo en cuanto a mis actitudes. O sea, lo físico es algo que es imposible evitar. Soy viejo, pero no quiero ser viejo en mi pensar. Y por eso yo practico varias cosas. Por ejemplo, yo no quiero andar tanto con personas de mi edad. Ah, sí, es lo que me dijo la vez pasada. Exactamente, porque, bueno, no es tanto la edad, pero no quiero andar con personas que son viejas y no quieren cambiar. No y no quiere quieren avejentarse. aprender, exactamente. No son flexibles. Ok. Entonces, no quiero andar con esas personas. Ok. Con mucho gusto les atiendo y les saludo, pero si quiero andar con alguien, quiero andar con personas más jóvenes y aprender lo que están pensando, lo que están aprendiendo, porque muchas veces están aprendiendo de los errores nuestros. Por eso los ciclos. Entonces, si yo como persona puedo entender lo bueno de mi generación también tiene cosas muy, muy buenas, pero los errores que hemos cometido se reflejan en las actitudes y las reacciones de la juventud. Entonces, viendo y hablando, conversando con ellos, yo puedo ver dónde están las fallas que tenemos nosotros. Ok. Por ejemplo, es muy interesante, hemos conversado antes de algunos de los problemas mentales, emocionales que mi señora y yo hemos tenido por pasar muchos años en guerra. Y hace algunos años comenzamos a visitar un señor, un consejero, y él nos ha ayudado con su terapia y toda la cosa, pero él tiene como 30 años. Y la primera vez que le visito, me pregunta, momentito, usted tiene la edad de mi abuelo y usted está llegando aquí para que yo le dé terapia, ¿entiende esta diferencia de edad? Claro, por eso estoy. Y ha sido algo muy provechoso hablar con él y entender cómo él ve las cosas, pero a la misma vez él queda admirado de que una persona anciana esté flexible y listo para crecer y mejorar. Entonces yo quiero estar mejorando todos los días de mi vida hasta que me tengan en una caja. Para eso falta mucho. Y Ojalá. Bueno, y bueno, ahora ya no sabemos con lo que ha pasado con la pandemia, fue una cosa que nos podía tocar a cualquiera, ¿verdad? Sí, claro que Y sí. creo que justamente ha sido la pandemia que con tanta fuerza ha traído abajo todo, Sí. ¿no? Y ha traído abajo todo en el sentido de que alguna vez un amigo muy querido, el pastor Martín de Perú, Martín Torres, me dijo, Karen, los principios bíblicos son muy simples y nosotros lo hemos complicado todo. Sí, así es. De acuerdo. Y yo recuerdo que, con esto de la pandemia, yo siento que
justamente eso ha sucedido, ¿no? Que nos hemos quedado así y, y queremos, como hemos mencionado antes, esa simpleza, ¿no? Esa simpleza Sí, en vivir, en seguir al Señor, en instruir a nuestras familias. sí. Pastor, hasta en los trabajos están tratando de simplificar todo. Ujú. O sea, es una cosa que yo me he quedado admirada, ¿no? Exactamente. Es Eso como es lo que digo. me he quedado admirada que se han vuelto flexibles con los horarios, ¿no? Ya está bien, tienes que hacer esto, no te preocupes. Por ejemplo, ahorita estamos acá y le dije a mi jefa y le dije, voy a recuperar las horas. Y me dijo, no te preocupes, está bien. Y hay como un entendimiento que antes yo no veía con esa fuerza de que tienes que asegurarte de cuidarte, Ujú. ¿no? Y hay charlas de cómo, por favor, la gente tiene que cuidarse en el trabajo, porque todo se ha desplomado, como digo, ¿no? Pero gracias, pastor, porque yo sé que a veces de lo que escuchamos nos podemos ir por la tangente, pero porque estamos en realidad tratando de aplicarlo, ¿no? Es muy interesante lo que dices porque ah, esta pandemia pues reveló muchas cosas. Es como si Dios estaba pensando, necesito ayudarles a apretar el botón de default, Sí, de reset. ajá, Y esto es lo que sucede de vez en cuando en la historia. Si buscamos en la historia podemos ver esto en varias ocasiones, que Dios nos ayuda a volver a lo básico. Y yo creo que ha revelado en la iglesia no tiene nada de malo porque la iglesia es el invento del Señor. Pero ¿podemos tomar la iglesia y complicarla y arruinarla? Por supuesto que sí. Y el opuesto de lo que estamos hablando, de vez en cuando veo a pastores que dan la imagen de que he llegado a la perfección, ya no peco, ya estoy andando con el Señor las 24 horas, todos los días de mi vida, y yo tengo todas las respuestas, pregúntame cualquier cosa porque entiendo totalmente todo lo que está en la Biblia. Y esto fomenta problemas en la iglesia. Para comenzar, esto revela que son mentirosos. Eso solamente para comenzar. Pero entonces la gente, porque ama al pastor y quiere escuchar y aprender, entonces dentro de poco están llegando a la iglesia con sus mascarillas de perfección, que no tengo problemas, y entonces varios años después están divorciándose, están saliendo de la iglesia, cometiendo pecados horribles y todo esto, que es fomentado por este cristianismo falso, digamos. sí, Y como dices y como dice nuestro amigo Martín, todo esto es porque complicamos lo sencillo. sí, complicado, sí, gracias. Y yo creo que por eso la pandemia nos ha servido de mucho beneficio en ese sentido. Sí, tenemos que volver a las iglesias, no es que ya no voy a la iglesia porque en la pandemia aprendí que puedo adorar a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. Claro que sí, pero nos necesitamos unos a los otros, es lo que yo decía antes, y que por eso llegamos a esta posición de no ser flexibles, porque pensamos que ya estoy satisfecho. Pues Pablo nos dio el ejemplo también cuando estaba escribiendo a los filipenses, que él quería seguir creciendo, 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 y que él no consideraba que había llegado a esta perfección. Y eso fue en los años finales de su vida. Karen, gracias de nuevo No, gracias por a estas usted. preguntas, que siempre son preguntas que me hacen pensar. Qué bueno. Y- No, gracias a usted. De verdad que muy gracias por ayudarnos en este tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, por eso este podcast se llama Crecer a Fondo, porque queremos crecer, pero no simplemente un poco, queremos crecer a fondo para estar siempre creciendo.
así que no queremos dar la opinión de que tengamos todas las respuestas porque no sería cierto, pero juntos, ustedes, nosotros, vamos a seguir creciendo, conformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Y me hace pensar en las palabras de Pablo a los Gálatas, que decía que él sufría como si fueran partos de mujer, porque él quería ver a Cristo formado en todos ellos. Y yo creo que es el deseo que todos tenemos, el deseo de tener Cristo formado en nosotros, nosotros conformados a su imagen. Así que aquí estamos en cada episodio de este podcast Crecer a Fondo. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y hasta la próxima vez. Que Dios les bendiga.